muchos muertos antiguamente. Aquí en Guayaquil también hubo varias epidemias, especialmente a fines del siglo antepasado y principios del siglo pasado. Es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis, que es de los animales, o sea, es una zoonosis también, especialmente es de las ratas. Entonces se transmite al humano por la picadura de la pulga de la rata, porque la bacteria circula entre ratas por la picadura de la pulga, y esa pulga le pica al hombre, le transmite. La forma clínica más común, más conocida de la peste es la forma que se conoce como bubónica. Y por eso normalmente a la peste se le dice solo bubónica, pero la bubónica es solo una forma de la peste, porque son tres: bubónica, septicémica y neumónica. ¿Ya? A través de la picadura de la rata, ya vamos a ver. ¿Bien? Bueno, la gente que usa esta bacteria que tiene, es la familia Enterobacterias, un bacilo aeróbico, gran negativo que se puede cultivar, pero la temperatura óptima para cultivarla es 28 grados centígrados. ¿Ya? Esa temperatura coincide que es la temperatura del cuerpo de la pulga. Miren qué raro, ¿no? Crece al cuerpo a la temperatura del cuerpo de la pulga. Bueno, también posee otros antígenos y toxinas que son importantes en la parte de la virulencia, la patogenicidad. Por ejemplo, los antígenos B y W son antígenos que cuando la bacteria entra al ser humano, cuya temperatura es 37 grados, y la bacteria no puede crecer a 37 sino a 28, en cambio, cuando entra el cuerpo humano, esos antígenos le permiten que la bacteria, valiéndose del calcio del cuerpo humano, pueda crecer a 37 grados centígrados. Miren, es una cosa inteligente, ¿no? También hay otra, en la cápsula de la bacteria hay otro antígeno, el antígeno I, que en cambio ese antígeno la defiende, le permite que evada la acción de los macrófagos. No puede ser eliminado por los macrófagos. Asimismo, este antígeno aparece cuando entra al cuerpo humano. En el cuerpo de la pulga no. A 37 grados aparece. A 28 grados no. ¿Ya? Es en forma de imperdible. Vean ustedes como en el bacilo del antrax. Vean, forma de imperdible tiene, ¿sí ven? ¿Ya? Esporulada. Bueno, hay otra cosa también. En la membrana, en la pared de la bacteria, hay una poderosa endotoxina que hace que la persona tenga primero fiebre, ¿ya? Leucopenia, después hay leucocitosis, puede haber coagulación intravascular diseminada, y también activa el complemento, que es la primera línea de defensa humoral. Antes que aparezcan los anticuerpos, actúa el complemento y varios tipos de daños tisulares. ¿Ya? Ahora, otra cosa, cuando la pulga es tomada, cuando la pulga pica, toma sangre, por ejemplo, de una rata que tiene la bacteria. La bacteria que viene con esa sangre de rata, a lo que entra a la pulga, como que se da cuenta por la temperatura de la pulga, y entonces ella forma una enzima que se llama coagulasa, que como su nombre indica, provoca la coagulación de la sangre. Entonces la sangre ingerida por la pulga se coagula y se queda una buena parte pegada en las barbas de la mandíbula de la pulga. ¿Ya? El resto entra a alimentar la pulga, pero en la mandíbula se queda una parte por esta coagulasa que forman pequeños coágulos, se quedan pegadas allí con las bacterias, coágulos con bacterias, porque tomó sangre de una rata o de un humano infectado. Entonces, la próxima vez que pique, cuando me introduce la proboscis en la piel, no puede chupar porque está bloqueada, está tapada con los coágulos. Entonces ella escupe los coágulos, los vomita hacia la picadura y contamina la picadura con la sangre bloqueada de la picadura anterior. Y ahí puede tomar la sangre ahora, pero ya contaminó con las bacterias que cogió de la picadura anterior. A los 28 grados, cuando está en el cuerpo de la pulga, ahí se forma la coagulasa. ¿Ya? También eso hace porque como la pulga, la temperatura de la bacteria es 28 grados, en las épocas cálidas, la temperatura es mayor, ahí disminuye la transmisión. ¿Ya? Miren ustedes el montón de problemas que causó antes, ¿no? Primera pandemia en el año 542, no se sabe cuántos murieron. En la segunda, estuvo en Asia Menor y África y pasó a Europa, mató a un cuarto de la población de esas áreas en el siglo XIV. La tercera fue en Europa, siglos XV y XVIII, tampoco se sabe cuántos murieron. Pero en la cuarta pandemia, que todavía está en desarrollo, incluso Ecuador no forma parte, yo creo que va lentamente. Esta cuarta pandemia todavía existe en el mundo, no ha desaparecido, ¿ya?
Mire que en esta pandemia empezó en China y se diseminó a varios países y luego a América también. En el siglo XX, en el siglo pasado, por ahí por el año 49, 50, atacó a la India esta pandemia y murieron 10 millones de personas en la India. Va la imagen, ahí no, se va la imagen, se va la, yo no sé qué se va a decir. Si me apaga la página, tengo que volver a compartir. Problema, por Dios. Bien, entonces, desde ahí, de esta muerte que hubo en la India, a partir del año 1970, hay algunos casos, ¿no? Pero no son mayores de 100 por año. En Ecuador tenemos, anoten esto, en Ecuador tenemos un foco de bubónica, o sea, de peste, ¿ya? En la provincia de Chimborazo, en 3 comunidades que, esos indios, esos indios que andan con pantalones de cuero de borrego y sombrero de panza de burro, que se llama, en esas comunidades, son 3 comunidades, anotar. La población, la comunidad indígena de Nisa, con Z, Nisa. La otra es Guasuntos, como Gustavo, Asuntos con S, Guasuntos. Y la otra es La Moya, dos palabras, La Moya, ¿ya? ¿Anotaron esos nombres? ¿Sí me escucharon? Guasutus, doctor. No, Guasuntos, como Gustavo, Guasuntos, como asuntos, Guasuntos, ¿ya? Y La Moya, ¿ya? Siempre las ratas vinieron en los barcos, y esa fue la forma que llegó a Guayaquil en la época, barcos más viejos que este, bueno. Llegó la bubónica, llegó la fiebre amarilla, la malaria de falcíparo. ¿Ya? Guayaquil tenía las 3 epidemias en esa época, murió mucha gente. La bubónica mató a más de la mitad de la población de Guayaquil en esa época, a principios a fines del siglo antepasado y a principios del siglo pasado, hasta 1912 por allí. Murieron todas las monjas del hospital. En esa época no había enfermeras. Las monjas eran las enfermeras, las hermanas de la caridad. Ellas murieron toditas. Murieron la mitad de los médicos y muchísimos pacientes murieron, miles de aquí. ¿Ya? Ahora, en otros países reportan los casos al año que tienen, pero Ecuador no reporta porque no hay un programa de control de bubónica aquí. Mire que hasta Estados Unidos tiene bubónica. ¿Ya? Bueno, estos son mapas que nos interesan. Ahora, hablemos de la transmisión. Esta es una enfermedad, ya les digo, zoonótica, es de las ratas, que se transmite entre ratas, entre reservorios naturales, que pueden ser roedores siempre, son roedores, sean urbanos o silvestres, pero se transmite por la picadura de la pulga de estas ratas. O si alguna rata se come a otra, lo cual es raro, pero también podría ser. Pero más por la picadura de la pulga se transmite entre ratas. Los reservorios urbanos son la rata negra y la rata gris. Ratus y Ratus norvegicus son los dos urbanos. Y silvestres son las ratas y las ardillas y también las marmotas. ¿Ya? El hombre es hospedador accidental. El hombre no es parte del ciclo, no participa en el mantenimiento de la enfermedad en la naturaleza, pero se inmiscuye sin querer por su contacto con las ratas y las pulgas le pican. Y cuando el hombre está infectado, el hombre también es reservorio, o sea que una pulga puede tomar la bacteria también de un ser humano y pasarla a otro ser humano, ojo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Normalmente la epidemia, que es bubónica, es la más frecuente. ¿Qué es bubónica? Que le salen ganglios en el cuerpo, especialmente en las axilas, en la ingle o en el cuello, ganglios que se llaman bubos, ¿ya? Normalmente es así, pero a veces, siendo bubónica, de esos bubos pasa al pulmón. Y cuando pasa al pulmón, la plaga ya no se llama bubónica, sino neumónica. Y allí ya no necesita, para pasar de un ser humano a otro, ya no necesita de la pulga, sino que pasa por la saliva, al hablar, al reírse, al toser, etcétera, ¿no? Porque es pulmonar, ¿ya? Y pasa de persona a persona y es la más grave de todas, ya veremos más adelante, es gravísimo, ¿ya?
Ahora, también puede infectarse a alguien que manipule tejidos de animales infectados. ¿Ya? Ahora, hay reservorios exóticos, o sea, que mantienen en la naturaleza la peste y por eso que no desaparece. Estos animalitos son exóticos, o sea que se mueren muy pocos, la mayoría no se mueren y por eso mantienen en la naturaleza circulando esta bacteria a través de la picadura de las pulgas. Otros hay episóticos, en cambio, que se enferman y se mueren, pero cuando se mueren la gente se da cuenta porque son animales domésticos. Aquí en Ecuador los animales episóticos son los cuyes. Los cuyes mueren en grandes cantidades y los indígenas se dan cuenta y avisan que se están muriendo los cuyes para que vayan a fumigar o qué sé yo, a dar tratamiento a la gente, porque ellos ya saben que hay la peste, ¿no? Ahora, esos son los episóticos, ¿ya? También a veces una misma rata puede ser a la vez exótica y episódica, o sea que por tiempo no muere, mantiene en la naturaleza la infección y otra vez se muere. Entonces, un reservorio es bueno dependiendo del porcentaje que tenga de infección con la pulga, pero cuando hay pulga en las ratas, todas las pulgas tienen, toditas. Entonces, todas son buenos reservorios. Ahora, también hay focalización de la transmisión por los hábitos de la rata. Por ejemplo, las ratas del campo que mantienen la infección en el campo se acercan a las casas en ciertas épocas del año, por ejemplo, cuando hay cosecha, vienen a comer los granos de choclo que están almacenados y ahí aparecen los brotes de los seres humanos. Entonces, eso hace que haya fluctuación anual. Un tiempo no hay, otro tiempo sí hay, o a veces son 2, 3 años de por medio y así. O sea que hay una relación entre la pulga y el ambiente, ¿no? Este es un ciclo silvestre entre pulgas y ratas, pulgas y ardillas, o con los conejos, y la pulga puede también de alguna manera llegar a la casa del hombre, y entonces cuando llega a la vivienda humana, empieza a transmitirse entre seres humanos a través de la pulga. Un humano se infectó por la pulga, otra pulga le pica y le pasa a otro y así, o también con los animales domésticos. ¿Ya? O el problema es que cuando esta peste que es bubónica, que se transmite por la pulga, porque ahí salen los ganglios, de repente se va al pulmón por vía sanguínea, se va al pulmón y ahí ya no requiere la pulga para transmitirse, pasa directamente por la gota de saliva a otra persona y es altamente letal. La gente se muere el mismo día que se infecta. En la mañana se infectó porque alguien le tosió cerca de la cara y en la noche está muerto. Es muy rápido, ¿no? O sea que hay que actuar rápidamente en esos casos, ¿ya? Esta es la parte posterior de una pulga, hembra, pulga macho, y las barbas de la pulga. Aquí las barbas de la pulga, de la mandíbula, esta es la mandíbula de la pulga, ¿ven? Esto de aquí. En estas barbas que son como cerdas, es que la bacteria que viene en la sangre de un animal infectado que la pulga toma, forma, al entrar a la pulga, que a 28 grados, forma inmediatamente la coagulasa, y la coagulasa hace que se queden algunas de las bacterias, se quedan en pequeños coágulos que se quedan aquí en las barbas de la mandíbula y molestan a la pulga. La próxima vez que la pulga va a picar, no puede tomar sangre, entonces primero escupe lo que tiene ahí y lo escupe en la picadura, en la nueva picadura y transmite la bacteria y después toma la sangre. Entonces, la pulga es un excelente vector por ese mecanismo. Esta es la pulga normal, la Pulex irritans que hay en el ser humano, a veces también en los perros. Pero la pulga de la rata es la más importante, que se llama Xenopsila cheopis. Aquí está el nombre, Xenopsila cheopis, es macho. ¿Ya? Esta pulga está en las ratas. Cuando hay una rata, tienen toditas, porque las ratas siempre se esconden en las cuevas juntas, bueno, y todas se pasan las pulgas. Esta es la rata negra, Ratus ratus, que es el reservorio de la exótico o a veces episodios más exóticos en la periferia de la ciudad y en el campo. La rata gris, la otra rata que es más clara, las orejas más pequeñas, esa rata también es la Ratus norvegicus, también es el reservorio y hace exótico y mantiene pues las zonas urbanas en la causante de que las pulgas de ella transmitan la bubónica. Hace muchos años que no hay bubónica en Ecuador y en las ciudades, solamente en aquel lugar que les dije, ese foco que se mantiene en Chimborazo, ¿no? También el ratón pequeño, el músculo del pulpero puede participar, el ratón pulpero. ¿Ya? Por la rata de campo, cualquiera de las ratas, hay muchas ratas de campo diferentes. Esta es una orizome, ¿no? No tiene que aprender los nombres de la rata de campo, solo quiero que se recuerda de la ciudad. Ratos, no, ratos, que es la rata negra,
el gato norvegico, que es la rata gris. Con el gato también, el gato que tiene sus propias pulgas, la pulga del gato es Tenocephalus felix. El gato se va al campo, se come una rata, y las pulgas de la rata, cuando se ve que el gato se la está comiendo, se pasan al gato. Pues. Entonces el gato ahora tiene pulgas de él, que son estas, las Tenocephalus felix. Y pulgas de la rata que le brincaron del cuerpo de la rata, que son las Xenopsila ethiopia, la que está acá. Esta. Entonces el gato tiene las dos, pero la Xenopsila ethiopia que viene de la rata, viene con la bacteria Yersinia pestis de la rata. Infectan al gato y cuando el gato está infectado, todas las pulgas, tanto las del gato como las de la rata que siguen viviendo aquí, van a ir a la casa del hombre, porque el gato va a la casa, lo cogen las niñas, y los varones emergencistas cogen los gatos, besan al gato, duermen con el gato, y entonces ahí las pulgas les pican también a ellos y se arma un foco de transmisión domiciliario. Estas son las formas clínicas de la peste: la bubónica, la septicémica y la neumónica. Y hay una cuarta que se agrega, pero que es diferente, que se llama otros síndromes paralelos que aparecen. Pero las formas clínicas de la peste son bubónica, septicémica y neumónica. Y para de contar. Otro síndrome es algo secundario. ¿Ya? Veamos la forma bubónica, que es la más común. La forma bubónica es la más común. Consiste en que en el sitio de la picadura se desarrolla un bubo, un ganglio grande, que es doloroso. Después de incubar como unos 8 días, la bacteria prolifera en los ganglios linfáticos regionales. Y pues empieza la fase aguda, de una manera súbita, escalofrío, fiebre, debilidad, cefalea, pero lo importante que es diagnóstico es que al mismo tiempo aparece este bubo, o en 24 horas aparece el bubo en el paciente, el ganglio. Eso no pasa en ninguna enfermedad. Los bubos o ganglios aparecen, por ejemplo, en la axila o en la ingle 7 o 10 días después que uno tiene una lesión en las manos o lesión en los pies. ¿Ya? Entonces, aquí no, aquí casi al mismo tiempo, máximo 24 horas aparece, y eso es importante para el diagnóstico. ¿Ya? Usted ve la procedencia del paciente, viene de Chimborazo y tiene una fiebre que con un bubo que le ha aparecido a las pocas horas de la fiebre, entonces piensa en bubo. Ese bubo es ovalado, prominente, puede tener de 1 a 10 centímetros, ¿ya? Estupefacto, duele, el paciente evita moverse o se mueve compensando, por ejemplo, si tiene axila, se mueve con el brazo levantado, si tiene la ingle, camina con las piernas separadas. En la zona se pone de reposo. Y si usted palpa el bulbo, puede ser uniforme en la superficie o a veces lobuloso. Hay un edema secundario que echa alrededor, duele la palpación y es firme, no se desplaza y la piel se pone caliente. ¿Ya? Bien. También hay otras enfermedades, ya le digo, justifican el bubo, pero cuando aparece después de un tiempo. Pero la plaga es única, porque el bubo aparece junto con la fiebre, casi simultáneamente con la fiebre. ¿Ya? Entonces, eso es el inicio de la bubónica, que va a tener un curso inflamatorio y clínico fulminante, que puede matar en 2 a 4 días. No todos se mueren, siempre hay gente que resiste, pero la bubónica puede matar, la forma bubónica también. De hecho, esa fue la que más mató a la gente aquí en Guayaquil, en esa época, la forma bubónica. Por eso se quedó con el nombre de la peste bubónica. ¿Ya? En las otras enfermedades no hay un trauma, pero dicho, en la bubónica no hay un trauma, una herida que justifique la presencia del bubo, ni tampoco la linfangitis ascendente, o sea, los vasos linfáticos inflamados. Porque en otras enfermedades yo tengo ya les dije, un bubo en la axila cuando tengo una lesión en los dedos, o bubo en la ingle cuando tengo una lesión en el pie. Oiga, un ratito que voy a hacer una cosa, voy a ver si puedo entrar, me avisan que ya puedo entrar para poner la lista, porque si no me ponen falta. Un ratito. Espera. Listo, doctor.
Y ya puedo entrar y ya les puse asistencia a todos, nomás antes que se vuelva a esa página. Me tiene loco esta plataforma a mí. Volvamos a la clase. Volvamos a la clase. Entonces, esa es la forma bubónica, que tiene la aparición de un bubo junto con la fiebre. ¿Ya? Entonces, si no hay complicaciones, el paciente puede sobrevivir, está postrado, letárgico, con cierta agitación, fiebre alta que le causa delirio. En los niños hay convulsiones febriles, taquicardia. ¿Verdad? Otra vez se fue y regresó la página. Qué molestia, por Dios. Me he cambiado ya 2 veces el programa de internet, la misma cosa. Bien. Ahora, seguimos con la forma bubónica. Entonces, los pacientes no tienen bubónica, ¿ya? Ahora, a veces el bubo se infecta, se producen pústulas, vesículas, escaras, y siempre es en el área del bubo, se forman en el sitio de la picadura, ¿no? Hay pus y bacterias cuando el bubo se infecta, si no, no. También puede haber incluso lesiones purpúricas que contienen vasos sanguíneos. No se olviden que la endotoxina, que también está en la membrana, en la pared celular de la bacteria, va a producir, cuando afecta a los vasos sanguíneos, vasculitis y tapa los vasos sanguíneos. Y al taparse, al obstruirlos, evoluciona a hemorragia primero, que se rompen, y a necrosis, y producen gangrena, especialmente en las partes distales del cuerpo, los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y por eso a esta enfermedad, en la época de la Edad Media, se la llamó la peste negra. Y solo se la llamaba así, no se sabía que era por una bacteria, ni que era transmitida por las pulgas de la rata. ¿Ya? Es por esta endotoxina es la que causa la púrpura necrótica de la plaga. Miren, esta niña tiene, por ejemplo, un bubo que se ha infectado, ha pustulizado, hay pústula ahí, ¿verdad? Acá también en el cuello, este está normal, pero está eritematoso, doloroso. ¿Ya? Hay unos grandes, miren, esto parece, cualquiera que ve esto cree que es la escrófula, que es la tuberculosis extrapulmonar que aparece en la piel, ¿verdad? Pero no es bubo, de bubónica. O en la axila, miren, aquí también está infectado. ¿Ya? O en la cara con necrosis, miren que está negro aquí. ¿Ya? Eso, si felizmente aquí es más fácil de que se elimine sin problema. ¿Ya? Bueno, ahora vemos que entonces, la que acabamos de ver, la forma bubónica es la más común, la más frecuente. Ahora, la septicémica no tiene bubo. Ojo, en la plaga septicémica no aparece bubo, no hay ganglio. Pero en cambio, el número de bacterias en la sangre
que normalmente pasa en toda enfermedad por un tiempo, ¿ya? Aquí crece demasiado, se va la bacteriemia, se va a muy alta densidad, mayor a lo que normalmente pasa durante un tiempo en una infección bacteriana. En toda infección por un microorganismo está un tiempo en la sangre, que si es un virus se llama viremia, si es una bacteria se llama bacteriemia, y si es un parásito se llama parasitemia. Aquí la bacteriemia en la forma septicémica de la peste es demasiado alta y se transforma ya en una septicemia. Ya no es una bacteriemia normal, sino que es una septicemia y puede matar en el 100% de los casos si el paciente no se trata. Debe ser tratado rápidamente. La bubónica tiene tratamiento y tratamiento efectivo. Lo que pasa es que hay que diagnosticar a tiempo, porque las formas como la septicémica y la forma bubónica, la forma neumónica que veremos son rapidísimas. La forma bubónica, que es la primera que vimos, esa puede aguantar 2, 4 días, hasta 2, 5 días. Siempre es mejor tratar enseguida, pero puede demorar más tiempo en matar. En cambio, la septicémica y la neumónica matan rápidamente. Lo que pasa es que la septicémica es menos frecuente que la neumónica y por eso se señala, pregunta de examen, a la forma neumónica que ya vamos a ver como la más grave de las formas de la peste. Miren la necrosis distal en los dedos que hizo que se llame la peste negra. Si ven los dedos negros aquí de la persona, ¿ya? Peste negra por eso, por los dedos negros de las manos de los pies, por vasculitis que daña los vasos, causa isquemia, necrosis y gangrena muchas veces, que lleva ese color de los... La gente moría así y por eso la llamaron la peste negra. Ahora vemos la forma neumónica, repito, la forma neumónica es la forma más grave de la peste. Porque en cambio la neumónica se transmite. Otra vez se me fue el sistema ahí mientras... Ya estoy harto de esto. En cambio la neumónica pasa directamente de un paciente a otro por hablar, por las microgotas de saliva. Entonces, por eso es más rápido. ¿Y cómo se hace neumónica? Porque de un bubo, que una persona tiene un bubo, la forma bubónica, se va al pulmón de esa misma persona. Y cuando está en el pulmón de esa misma persona, pasa a otra persona, y al estar en otra persona, ya no necesita de la pulga, pasa directamente de una persona a otra por la saliva. Y por eso es que es tan grave, es rapidísima, ¿ya? Y produce pues altamente contagiosa. Y yo les decía que en una familia se disemina rápido, se va a enterrar una persona y se queda velando otra. Y como es neumónica, los síntomas serán neumónicos. Bueno, tos, dolor torácico, hemoptisis a veces. En los rayos X habrá neumonía, imagen de neumonía consolidada o en parches. El esputo es purulento y con bacilos. A veces, rarísimas veces, la neumónica puede ser primaria, o sea, de entrada es neumónica, pero normalmente es secundaria, o sea, de un bubo se va al pulmón de esa persona y de ahí pasa a otra. Pero a veces aparece de entrada como infección primaria. Así pasó la última vez que pasó en Ecuador, que hubo peste en Ecuador, fue hace unos 15 años, que murieron 18 indígenas con la forma neumónica. Nadie tuvo bubos. El primero que se infectó desarrolló de una la forma neumónica y se transmitió tan rápido que cuando ya fueron a atender a la gente allá, ya habían muerto 18 indígenas. Quedó frío nomás, que sí, que hubo una infección, no sé cuánto, que ya está controlada y nadie dijo nada. Pero eso es falta de control porque no hay un programa de control de la peste aquí. Bueno, entonces puede ser primario también, a veces. Y puede ser rápidamente fatal. Miren que uno puede morir el mismo día que se expone, el mismo día que se contagia, que se infecta, ese mismo día se puede morir. ¿Ya? Y ojo, irremediablemente fatal si la antibiótico terapia que existe se tarda más de 24 horas para iniciar. Por eso, cuando hay una epidemia de bubónica, hay que estar alerta de que puede aparecer la forma neumónica en cualquier rato, la forma pulmonar. Y entonces, toda persona medio tose una persona, enseguida darle tratamiento para antibióticos, porque sí se cura enseguida. Si nos demoramos más de 24 horas y se muere porque se muere. Ahora, otra cosa también se puede hacer es que se trata a toda la familia de una vez. De una vez, si tiene bubónica alguien, a todos les da un tratamiento como que si tuvieran, para que en caso que se haya neumónica no se muera nadie. Porque es muy rápida la forma neumónica.
una imagen de forma neumónica en el pulmón izquierdo, aquí está más claro, miren, diseminada por los dos pulmones, pero esta imagen puede ser de cualquier neumonía, no solo de... Otra vez, otra vez. No solo la forma neumónica de la peste, también podría ser viral, podría ser por hongos, por cándida o por otra bacteria. Entonces, esto va confirmando el diagnóstico cuando hay sospecha de la peste neumónica, especialmente si la gente se muere rápido o si ya hay bubónica en la zona. Hay que, esto, por ejemplo, aquí esta radiografía tomada demasiado tarde, porque el paciente, salvo que estén apenas le fiebre, le corran a tomar esto, bueno, hay chance, ¿no? Pero si se demora mucho, ya con esta neumonía que tiene, se va a morir rapidísimo. ¿Ya? Esta es una neumonía en una vista en parches, en un pulmón de una persona que falleció, miren, focos neumónicos en parches, ¿no? No es todo. Y viene la otra forma clínica, son otros síndromes, por ejemplo, meningitis, faringitis, gastroenteritis, que son complementarios, ¿no? Por ejemplo, la meningitis ocurre más de una semana después del tratamiento inadecuado. O sea que si es causada por la bacteria que se va por vía sanguínea desde un bubo hasta las meninges, pero no causa la muerte esto, ¿no? Lo que sí hay fiebre, cefalea, meningismo, síntomas de meningitis, ya veremos en meningitis, aumento del número de células, pleocitosis, expensa de polimorfos nucleares y bacterias, las Yersinia, en el líquido cefalorraquídeo. También faringitis como la amigdalitis, gastroenteritis con síntomas digestivos típicos, ¿no? Dolor abdominal. Puede ser que haya bubo o sin bubo. Por lo regular, estas cursan todas sin bubo. Solamente son complementarias por extensión de la bacteria en un menor número, porque ha habido algo de tratamiento o un tratamiento inadecuado, y ahí es que pasan estos síndromes. Con el tratamiento inadecuado quedan unas pocas bacterias que ya no son peligrosas, pero sí pueden causar estos cuadros secundarios. En el laboratorio hay una leucocitosis neutropénica al principio, de 1000 a 20.000, pero sin neutrófilos, y después aparece una reacción mielocítica leucemoide, porque la médula ósea, de repente, como en una emergencia, empieza a producir más glóbulos blancos que lo necesario, y pueden haber reacciones mielocíticas de hasta 100.000 glóbulos blancos por microlitro, o sea, como una leucemia. ¿Ya? Además de los glóbulos blancos, se pueden encontrar los cuerpos de Dol. Los cuerpos de Dol son vacuolaciones que hay en el citoplasma que tienen granulaciones, ¿ya? Y que eso indica siempre que hay una infección bacteriana aguda, no solamente en la bubónica, sino que cuando ustedes piensen que hay una infección bacteriana aguda, pidan el hemograma y pidan que se verifique si no hay cuerpos de Dol, se escribe Dole, se pronuncia Dol, en los glóbulos blancos. El cuerpo de Dole, los glóbulos blancos indican infección bacteriana aguda, no solamente bubónica, sino cualquiera. Las plaquetas pueden estar normales o bajas. A veces por la vasculitis puede haber coagulación intravascular diseminada, y especialmente si hay trombocitopenia también. Las aminotransferasas y la bilirrubina suben porque siempre el hígado acumula, como retículo endotelio que tiene, acumula las bacterias, y puede haber función renal disminuida también, pero estas no son pues las causas de la muerte, ¿no? Ahora, el diagnóstico siempre la parte epidemiológica primero. El paciente vive o ha visitado zonas endémicas, es decir, ha estado expuesto a la picadura de la pulga porque vive allá o porque ha ido a visitar a la gente de allá. ¿Ya? Y de ahí ya, con ese dato, si ha estado expuesto, entonces yo hago un diagnóstico bacteriológico, cojo un poco de sangre del paciente, el esputo o el líquido cefalorraquídeo, hago una placa y veo enseguida, ahí está el diagnóstico, tratamiento enseguida. El cultivo de la McConkie, que lastimosamente ya no lo hace nadie porque el Instituto de Higiene era el que hacía, y su majestad Rafael Correa cerró el Instituto de Higiene. ¿Ya? Hay la prueba de serología, hemaglutinación indirecta a partir de la dilución de 1 en 16. ¿Ya? O también en detección de antígeno I, el antígeno I de la bacteria por inmunofluorescencia directa. Las personas que no hablan de una vacuna que yo no conozco. En pacientes no vacunados, estos títulos de anticuerpos, sea la hemaglutinación o el antígeno, van a ser más altos, pero yo no sé de qué vacunas que hablan porque nunca voy a hablar de que vacunen a la gente, ¿no? Esto salió por ahí en un artículo y bueno, lo pongo ahí por si acaso. Miren que el tratamiento de la bubónica
o de la peste en general, hasta la neumónica, es con muchos antibióticos sencillos, conocidos, viejos, estreptomicina, tetraciclina, cloranfenicol, y cualquiera de los nuevos que hay ahora, ciprofloxacina, cefuroxima, acitromicina, también la amicacina, todo funciona muy bien para la bubónica. ¿Ya? Aparte de la terapia de sostén, antipirético, hidratación, antiemético, cuidado de las lesiones cutáneas, al paciente pues se le da. Y eso creo que es todo por hoy. No. Bueno, aquí tenemos un video de examen. Pregunta de examen. ¿Cuánto demora un chino en comerse una cabeza de rata? Tomen tiempo. Es rico, ¿no? Güey, ya más, se fana. Ahí, güey. Güey. Ay, se le cae, cuidado, se le cae, hombre. Cuidado, se le cae. Ay, se le cayó. Bueno, cójalo otra vez, ya. No hay problema. Ay, se ve asqueroso. Bájate un punto por aquí. Entonces. 40 segundos, doctor, te demoró. 40 segundos. Súbete un punto. Pregunta de examen. 40 segundos demoró. ¿Ya ves? Muy bien. Oye, por eso que estos chinos se enferman y nos mandan enfermedades a todo el mundo porque andan comiendo porquería, ¿no? ¿Qué le cuesta? ¿Por qué no la cocina de la rata última? ¿Se la come cruda? Ah, estos chinos. Espero que no haya algún chinito ahí en mi curso. A ver, vamos a ver un ratito. Y por ahí mismo pasamos a... Tenemos todavía tiempo de avanzar en esto. Ya. Bien, vamos a ver la enfermedad de Chagas. Ojalá que el internet me permita dar la clase porque cada rato interrumpen aquí. Ustedes se acuerdan que vimos en parasitología el Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Ese es el parásito flagelado que causa la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis sudamericana, que es transmitido por estos chinches hematófagos. No todos son hematófagos, hay que diferenciarlos, ¿ya? Que se llaman también redovidios o triatominos. Aquí está la zona de dispersión, toda Sudamérica, hasta el norte de México y el sur de Estados Unidos, puede haber enfermedad de Chagas. En el viejo mundo no hay. Bueno, ya saben las 4 formas que tiene el tripanosoma: amastigote, promastigote, epimastigote. Y esto es parasitología, esto no vamos a profundizar en esto ahora. Cuando entres a la clínica o la epidemiología, miren, el Trypanosoma cruzi es el causante. Tantos países, miren, con estos números de infectados aproximadamente y 15.000 difusiones al año también aproximadamente. Es transmitida, ya le dije, por chinches redovidios o triatominos, que son chinches hematófagos. Los chinches son un grupo de insectos que se llaman hemípteros también, ¿no? Son grandecitos, como que ven aquí arriba a la izquierda, ¿no? ¿Ya? Hasta 2 centímetros o 3 centímetros de largo algunos, ¿no? ¿Ya? Hay una fase aguda que el paciente cruza con fiebre, el signo de Romaña, que es esto que está acá arriba, edema bipalpebral unilateral con compromiso de la glándula lacrimal, ya veremos adelante, ahorita no importa, el signo de Romaña, y adenopatía, o sea, ganglios pueden salir por allí. Y luego viene la fase crónica que tiene dos etapas. La crónica asintomática, que puede durar hasta 30 años, ¿ya? Y el paciente en esa etapa no tiene nada, no siente nada, pero está desarrollando el parásito. Y después de eso, el 30% de los que estaban infectados con el parásito
solamente el 30% desarrolla la otra fase, que es la crónica sintomática, que tiene cardiopatía o enteropatía. El 70% no le pasa nada. Lo que pasa es que si tenemos un grupo de 100 personas infectadas, ¿cómo sé yo cuáles son los 70 afortunados que no se van a enfermar nunca y los 30 salados que sí se van a enfermar? Entonces hay que dar, cuando se detectan pacientes positivos, infectados, hay que tratarlos a todos. En esa etapa larga, que ya veremos adelante cuál es, en que se puede tratar. ¿Ya? Esos son datos que alguna vez publicó el Ministerio de Salud. Son viejos porque, miren, esta población ahora tenemos 15 o 16 millones. ¿Ya? Pero ellos decían que la población en riesgo de 2.400.000, estudio hecho por la Universidad de San Francisco de Quito. Cero positivo, 120.000. Esto también está equivocado porque lo hicieron con un error. Cuando uno hace examen serológico a la población para Chagas, tiene que hacer con 3 pruebas diferentes, no en diferentes fechas, diferentes pruebas. Por ejemplo, primero ELISA, después hemaglutinación indirecta y después inmunofluorescencia. De las 3, si 2 salen positivos, hay el paciente positivo. Si no, no. Esto sí es verdad que hay áreas endémicas en el litoral, valles interandinos y Amazonía. ¿Ya? Los niveles de riesgo están dados por la presencia de chinchorro, la presencia de animales infectados y la transmisión, que puede ser selvática, peridomiciliaria o domiciliaria. Entonces, el primer nivel de riesgo es bajo en las zonas o localidades que no hay transmisión. ¿Por qué no hay transmisión? Porque no hay ni chinchorros, los chinches, ni tampoco animales, porque esta también, me estaba olvidando, esta es otra enfermedad de los animales. Es como la leishmaniasis, es una zoonosis de los animales. ¿Ya? Entonces, segundo nivel de riesgo, zonas o localidades de transmisión probable. ¿Por qué es probable? Porque están los vectores por allí, los chinchorros, pero eso solamente representa que podría haber, hay un potencial de transmitir el Trypanosoma cruzi si es que aparecen animales infectados. Si no, no. Pero el riesgo es ya, número 2, la presencia del vector. Zona 3, hay transmisión activa del Trypanosoma por los chinchorros, pero no en las casas, no en los alrededores, sino en los bosques, en las zonas silvestres. Pero eso es un riesgo ya de que se puedan acercar a las casas los vectores. El nivel 4, hay transmisión activa del parásito por los chinchorros silvestres y también cerca de las casas, peridomiciliarios. O sea, el riesgo es mayor ahí. Y el riesgo mayor, 5, es cuando las zonas de transmisión activas están por vectores silvestres, vectores peridomiciliarios y vectores domiciliarios. O sea que ya hay dentro de los domicilios. O sea, los vectores silvestres se han acercado al peridomicilio y otros se han metido a las casas. Se han metido a las casas y se han domiciliado. Entonces, ahí es el nivel de riesgo mayor. ¿Ya? Este es otro mapa exagerado de la Universidad de San Francisco de Quito, que hicieron ellos un estudio diciendo que, según ellos, miren, riesgo muy alto, alto, medio, bajo. Y el muy alto, como ustedes ven, es cuando hay transmisión de Trypanosoma por chinchorros, peridomiciliarios y domiciliarios. Esa es transmisión completa. Pero ellos ponen muy alto toda la costa, todos los cantones. O sea que en Guayaquil, usted donde pone un dedo salta un chinchorro. Pues. En la provincia del Guayas, donde pone un dedo salta un chinchorro. Eso no es así. Se pone en las localidades donde es probable, porque hay bastante. Por ejemplo, en Guayaquil, el único sitio es el Cerro del Carmen, que todavía hay chinchorros allí. ¿Ya? En otras poblaciones de la provincia del Guayas están Pozorra, playas también. ¿Ya? De ahí creo que en Progreso, por ahí por Balsar, bueno, pero son poblaciones dispersas, no es toda la provincia, pues, y ponen toda la provincia roja. Todos estamos en peligro de transmisión de Chagas. Exagerado, ¿para qué? Con esto sacaron como $3 millones para un proyecto que hicieron con la Universidad de Michigan, en la Universidad de San Francisco de aquí. Y cuando vinieron aquí, no encontraron más que pocos enfermos, porque en Chagas, en la actualidad, hace tiempo ya que hay pocos enfermos en el país. Porque la zona endémica fuerte, que era en Loja, ahí se había fuerte, y en el Oro, ahí, en la zona, ahí ya cambiaron las casas que eran antes de lodo, de caña, casas de cemento, como en esa provincia hay billetes por el camarón, el banano, el contrabando, la droga, todo. Entonces eso ha dado riqueza a mucha gente y la mayoría de la gente tiene casas de cemento y se acabó la transmisión. Ahora en el oriente es que hay más o menos casos, de repente unos 15, 20 casos al año, pero eso también es poquito, pues, es para que pongan como que estamos muriendo del Ecuador por enfermedad de Chagas. Me habían dicho a un gringo que yo lo encontré en Cartagena, en el Congreso Mundial de Medicina Tropical, un gringo de apellido Scofield, de Inglaterra,
Y me dijo, ¿usted es ecuatoriano? Sí. Ah, yo voy a ir a Ecuador porque estoy invitado por la Universidad de San Francisco de Quito. Me han garantizado 200.000 casos agudos de Chagas al año. ¿Cómo le digo? Eso no ha habido ni en toda la historia del Ecuador. Los casos agudos al año son 6, 8 casos agudos, no son más. Seguro, todo señor. De todas maneras, viendo el gringo, me tocó ir a ayudarle y se dio cuenta que era verdad. Encontramos solo 4 casitos agudos en todo el Ecuador. Sacaron billetes con eso los de la Universidad de San Francisco de Quito. Bueno, todo depende de la distribución geográfica de los chichorros y del animal vertebrado que tiene pues, el parásito, ¿ya? Pero en general hay 2 ciclos de transmisión. El selvático, que se transmite en la selva, y el doméstico o peridoméstico, que se transmite pues, en los hogares de la gente, ¿no? Alrededor del hogar o dentro del hogar. Y siempre viene el origen es selvático. Aquí está. Este es un ciclo selvático entre los chinches y armadillos, entre chinches y zarigüeyas, chinches y ratas, chinches y mapaches o tejones. Pero, de repente, el vector, que normalmente pica, está transmitiendo a los armadillos, se acerca a la casa volando, atraído por las luces. O las mismas zarigüeyas se acercan a la casa a comerse las papayas, las frutas de los huertos, y viene con el parásito. Y si el vector se acerca, y las zarigüeyas también, ¿ya? Puede armarse un foco peridomiciliario con las zarigüeyas que se instalan a vivir allí, o si no, ya en el domicilio, el vector se mete, encuentra otros animales, perros, gatos, ratas, y se arma un ciclo domiciliario, y que incluso de vez en cuando participe el hombre. Porque cuando hay animales, pregunta el examen, cuando hay animales, el chichorro no pica al hombre. Siempre prefiere picar a los animales. ¿Por qué? Porque tiene un origen selvático, un origen zoofílico. El sol tiene atracción por los animales, zoofílico, atracción por los animales. Pero también de vez en cuando pica al hombre cuando está allá en un ciclo domiciliario con animales. Y peor, si no hay animales, puede quedarse en la casa si la casa presta condiciones, paredes de caña, techo de paja. Entonces ahí se queda en la casa y empieza a transmitir el parásito entre seres humanos. Un ciclo domiciliario entre humanos. Es que ahí que son los brotes. Pero esto no se produce hace mucho tiempo ya. Muy esporádicamente pasan. Por ejemplo, miren, en el Cerro del Carmen, aquí en Guayaquil, hay muchos chichorros en las casas. Pero no hay casos de enfermedad. ¿Por qué? Porque hay perros, gatos, gallinas que también les pican, ratas, etc. Lo mismo en Pedro Carbo. El 50% de las casas de Pedro Carbo tienen chichorro. Y no hay casos de repente, personito por ahí, porque les pican ellos tienen chanchos, chivos, abajo de las casas, y los chichorros están abajo. Chanchos, chivos, perros, gatos, burros, todo eso son para ellos mejor, para los chichorros. El chichorro vive en la selva, debajo de los troncos de los árboles, en las cuevas de las zarigüeyas, en las cuevas de los armadillos. Ahí vive, está tranquilo, comiendo, tomando sangre de ellos. Pero a veces se acerca a la vivienda del hombre, encuentra condiciones favorables para vivir, encuentra que aquí también en estos techos hay ratas, hay murciélagos, y abajo están los perros y gatos, o el hombre también. Vive un tiempo allí, puede transmitir allí, si es que vino infectado, puede transmitir allí, y si después ya no hay nada aquí, regresa a su hábitat natural, que es la selva. ¿Ya? Ahora, pregunta de examen. Hay 3 especies de los vectores conocidos, hay 3 especies que ya se han domiciliado y que incluso ya están más en las casas que en la selva, que son el Triatoma dimidiata, que está aquí, T dimidiata, Triatoma, pueden poner el T nomás, el T dimidiata, que es Triatoma dimidiata, el Rhodnius ecuadoriensis, se ponen R nomás para que no se complique, y Panstronghilus rufotuberculata, le ponen el P rufotuberculata. Esos 3 ya viven en la casa del hombre. Bueno, esto acá solamente algo de información. Otros chinches que les echan la culpa no tienen la culpa. Hay chinches grandes de jardín, por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo sabe usted? Llega una señora ahí, cuando usted está en un hospital, en una zona rural, o aquí en Guayaquil a veces, una señora, por ejemplo, que vive en parte donde hay jardín, en Urdesa, en Tamborondón, que hay jardines. Viene una señora, doctor, vea, encontré este chinchorro, dice la gente, ¿no? Este chinchorro, y aquí no será peligroso esa enfermedad. Bueno, usted le mira, no señora, mire, porque usted le ve la probosis, el aparato picador, probosis. 1, 2, 3, 4 partes, aquí está. Este es un fitófago.
un chinche fitófago que se alimenta de las plantas, savia, clorofila, néctar. ¿Ya? Otra señora llega después y trae un chincheo, según ella, chinchorro, que lo ha encontrado en la casa. Usted lo examina y ve que tiene, ya no tiene largo la probóscis, la tiene más corta, de 3 segmentos, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, pero curveada. Este tampoco es peligroso, este se alimenta de insectos. Con este pico se los introduce a otros insectos y le chupa la hemolinfa que tienen ellos, que como la sangre se alimenta, es un insectívoro. Este es un fitófago y de acá es un insectívoro. Pero después llega otra señora con otro chinche que ha encontrado en la casa y ustedes lo ven que tiene la probóscis recta, vean, 3 segmentos, el primero inclinado y los 2 últimos rectos. Esto es un hematófago, esto es un reduvidio o triatomino, no importa el género, pero por la probóscis yo sé que este puede transmitir la enfermedad de Chagas. ¿Por qué? Porque se alimenta de sangre. ¿Ya? Y si está cerca de la casa o en la casa, hay que ir a hacer una inspección en la casa para si está el chichorro allí, eliminarlo, ¿no? Miren este, curviado. Entonces este es un insectívoro. ¿Ya? El de acá, recto. Este es un hematófago. Este puede transmitir la enfermedad de Chagas. Es un hematófago. ¿Ya? Es recto esto. ¿Ya? Bien. Y también se puede, hay tres géneros de chichorros que transmiten esto mismo en parasitología, ¿verdad? El género triatoma, el género pastrogilo, también por la posición, el tamaño de esto de aquí, que es la base de la probóscis. La probóscis, o sea, esto está para abajo, esto lo doblan acá abajo, entonces no se lo ve desde arriba, ¿ya? Entonces, la base de la probóscis y la posición de las antenas. Cuando la base de la probóscis es larga y más gruesa, y las antenas están un poco por la mitad aproximadamente, eso es un triatoma. Si la base de la probóscis es corta y delgada y las antenas están pegadas a los ojos, eso es un pastrongilus. Y cuando está la base de la probóscis larga y las antenas son distales a los ojos, es un rhodius. No importa la especie, son los géneros, ¿no? Este puede ser tetoma de mediata, tetoma de festa, tetoma carrione, pastrongilus rufotuberculatus, pastrongilus herredes, geniculatus, howard, chinae, porronius ecuadoriensis, prolixus, pictipi, robusto, no importa. Cualquiera de los tres géneros, si lo identifica como género, estos son peligrosos. ¿Ya? Siempre y cuando tengan, ya saben, esto recto, confirmando. Bueno, esto aquí, ya saben ustedes que por la S del chichorro se transmite, ¿verdad? El parásito entra, contamina la picadura, no es por la trompa del chichorro, contamina la piel por la picadura con la S del chichorro. Entra al cuerpo y invade las células y se transforman en mastigote. Pero tripomastigote entra, se transforman en mastigote. Esto es parasitología, no le va a tomar, les recuerdo. Y ahí las células amastigotes, en las células se reproducen. Después vuelven a hacer promastigotes para salir a la sangre otra vez, para que los pueda coger otro chichorro y los pueda transmitir. Y en el chichorro se vuelven a transmitir, se vuelven a transformar en tripomastigotes y sigue el ciclo, ¿no? Esto es el dibujo. En el Ecuador, los dos reservorios más importantes de la enfermedad son la zarigüeya. En parasitología lo vimos, se acuerdan, Didelphis marsupialis, la zarigüeya, y el armadillo, Dasypus novencintus, ya la vimos, ¿se acuerdan también? No quiero el nombre científico, acuérdense que es la zarigüeya y el armadillo. Punto. La transmisión en la enfermedad de Chagas es vectorial el 80%, o sea, por el vector, sea doméstico, peridomiciliario o en la selva exótica. ¿Ya? Ahora, también se transmite a través de la placenta de la madre al hijo, transmisión vertical, o por la leche materna, o también en las transfusiones sanguíneas, o en trasplante de órganos, o accidentalmente se contamina a un laboratorista o un científico que esté trabajando con el trypanosoma de un cultivo, coge una jeringuilla con el cultivo, lo va a inyectar en una rata, la rata brinca el último momento y se clava el mismo en la aguja y se infecta, eso es accidental. También por ciertos alimentos que recientemente haya pasado chichorro y ha hecho caca en ese alimento, esa fruta que se comen así nomás, y como es poquito, la gente no se da cuenta, se come con caca y todo, se puede infectar. Y también esto lo creo mucho, estos brasileños todos meten el sexo. De que el Chagas también se transmite por transmisión sexual, ¿cómo? No sé. Porque el Chagas está en la sangre o en la célula, no está en el semen, entonces solamente que sea un sexo brutal, una violación, con lastimaduras, con escoriaciones, tal vez allí, pero tendría que estar escoriaciones tanto en el hombre como en la mujer, porque en el semen no está.
Pero ellos hablan de 4 casos, han publicado y con eso ya tienen ese dato y son pioneros en eso, ¿no? No ha habido más casos. Bueno, como ellos lo dicen y está publicado, dejémoslo ahí. Estos son el teratoma dimidiata. Esto se pregunta en examen. ¿Cuál es el principal vector de la enfermedad de Chagas en Ecuador? El teratoma dimidiata. Teratoma dimidiata. No olvidar. ¿Ah? Esa es la pregunta de examen. Ya estoy ronco yo. Este es el ciclo. La hembra tiene esta puntita. Estos acá son machos, miren. Porque ninguno tiene esa puntita aquí. El conito ovipositor, que solo las hembras tienen. El macho no tiene. Algún macho melexita puede tener, pero normalmente los machos no. Las hembras sí tienen. Ahí están los huevos y 5 estados de ninfa. 1, 2, 3, 4, 5 que no tienen alas todavía, pero todos pueden transmitir desde que nacen. Pueden transmitir el parásito. ¿Por qué? Porque se alimentan de sangre. Toman sangre de un animal y ahí toman el parásito y lo pasan a otro o a un humano. ¿Ya? Este es el Rhodney. Bueno, esto no importa, ¿no? ¿Ya? Entonces, la S del chinchorro en la sangre entra como tripomastigote, entra a contaminar la sangre del humano después de la picadura. Y ahí no se multiplica. Tiene que entrar a las células y ahí se multiplica, en las células del cuerpo. Ahí se multiplica como amastigote, o sea, la forma redondita, pequeña. Y ahí es que invade los tejidos, especialmente los tejidos derivados del mesénquimo, como la fibra cardíaca, el músculo esquelético, el retículo endotelio, que es el vaso y el hígado, y la neuroglia. Ahí en la neuroglia es que también causa daño. En el corazón, porque invade la fibra cardíaca. En el septum ventricular, en el tabique, e impide la conducción cardíaca por el arejizo. En cambio, ¿cómo afecta el tubo digestivo? Porque cuando el parásito muere, cuando sale a la sangre, siempre hay anticuerpos que lo matan y liberan toxinas. Esas toxinas destruyen los plexos nerviosos autónomos intramurales del intestino, es decir, los que condicionan el peristaltismo, el movimiento del tubo digestivo desde el esófago hasta el colon. Y entonces al dañarlo se pierde la motilidad y vienen los famosos megas que ya veremos si alcanzamos hoy día y en cuál que no alcanzamos. Entonces en la fibra cardíaca, miren, se amontonan como a mastigotes, bloqueando el paso de la conducción cardíaca y produciendo arritmia, bloqueo de rama derecha o izquierda, todos esos daños, ¿no? Miren, aquí hay en la célula llena de amastigotes de Trypanosoma cruzi. Aquí también. Aquí están en la sangre. Miren, es fácil ver el Trypanosoma, el quinetoplasto muy oscuro de un lado. Al otro extremo está el extremo anterior, está el flagelo, y en la mitad el núcleo está la membrana ondulante, ¿no? Parasitología, si ustedes recuerdan, lo sabrán. Ahora, ¿qué prefiere cuando entra? Cuando entra al cuerpo humano como tripomastigote de la caca del chichorro, prefiere las células de origen mesenquimal, del mesénquima. Yo le dije el músculo cardíaco, esquelético, el retículo endotelio y la neuroglia. Aquí en el músculo cardíaco es que causa el problema cardíaco. En el esquelético no. En el retículo endotelio tampoco. Pero en la neuroglia, ahí en la neuroglia daña los plexos nerviosos autónomos intramurales del intestino. ¿Ya? En la sangre no se multiplica. Cuando entra, no se multiplica en la sangre, sino cuando ya entra a las células. Ahí están dentro de las células, ahí se multiplica. Porque cuando y dentro de las células no hay respuesta inmune. Pero como tiene que salir de las células convertido otra vez en triparasoma para poder nadar y ser cogido por el chichorro, como tiene que salir ahí se forma la respuesta inmune y los anticuerpos lo matan. Cuando ya se han formado anticuerpos, lo matan. Y entonces por eso el triparasoma sale a la sangre para que el chichorro lo coja y poder transmitirse, pero rápidamente se mete a otras células y si no, pues mueren rápido la mayoría. ¿Ya? Y entonces, por eso que la enfermedad es lenta, demora muchos años y se va desarrollando lentamente, puede durar hasta 30 años, ¿no? Ahora, cuando está fuera de la célula, ya les dije, lo matan los anticuerpos y ahí libera toxinas. Estas toxinas que libera aquí son las que hacen daño en los plexos nerviosos autónomos. Esto aquí no le pone mona, ni esto, porque esto es de las infecciones, eso no importa. Acá acuérdense, enfermedad crónica, ¿cómo es? Cursa con megacolon, megaesófago y otros mega. Y otra pregunta de examen, lesión básica, degeneración de los plexos nerviosos autónomos
intramurales, lo que yo dije ya, por la acción tóxica del parásito. Aquí, cuando libera toxinas al ser atacado, esas toxinas dañan los plexos nerviosos autónomos del intestino y causan el problema intestinal. Aquí, por ejemplo, entra como flagelado, porque vino de la caca del chichorro y tiene que transformarse en amastigote, primero, para colonizar la célula del corazón, del músculo cardíaco. Ahí están como, ven cómo brincan los chichorros, los flagelados, y poco a poco se va convirtiendo en estos redondos que son los amastigotes, ¿ya? Van a ver que después, todos aquí están entrando, estos flagelados están entrando a la célula, ¿sí ven? ¿Ya? Y cuando se meten, ya se transforman en amastigotes, en formas redondas, pequeñas. Ahí están, que eso que se ve, esos movimientos flagelados que tratando de entrar a la célula, ¿no? Y se van formando amastigotes redondos, ¿eh? Se van a comentar el número de los tripomastigotes, que son flagelados largos, se transforman en amastigotes que son redondeados sin flagelo. Hasta que llegan, miren, una gran cantidad de amastigotes que se producen en la célula. Ahí se quedan largo tiempo, pero tienen que salir otra vez a la sangre para transmitirse. Entonces, ahí se vuelven a transformar en flagelados, miren, forman flagelos, otra vez son los largos, los tripomastigotes alargados, que van a salir de la célula y salen, de algunos van saliendo ya, ven cómo salen, ven, se escapan, hasta que salen todos, ¿ya? Entonces ahí se dispersan, ahí están, ven, se dispersan por la sangre, unos son tomados por chichorro, si es que el chichorro pica, otros se meten en otras células y otros son destruidos por los anticuerpos, ¿ya? Eso es lo que pasa. Y de ahí los que entran a la célula otra vez se hacen amastigotes y siempre se repite eso, pero largos periodos. El parásito sale lo menos posible a la sangre porque cada vez que sale a la sangre lo matan los anticuerpos. Se vuelve a entrar a otra célula y se vuelve a transformar en amastigotes. Bueno. Ahora, la enfermedad tiene un curso clínico variable. Mucha gente es asintomática, especialmente los adultos. Pregunta de examen. Los adultos casi nunca hacen la forma aguda. No se dan ni cuenta cuando se infectaron y pasan a la forma crónica asintomática durante varios años, hasta que después de 10, 20, 30 años viene la fase crónica sintomática y desde ahí no hay remedio. Entonces, la infección asintomática es frecuente en los adultos. A algunos sí les da la forma aguda y eso es bueno porque se dan cuenta de lo que tienen, aunque a veces solamente alérgica nada más, ¿ya? Pero en cambio en los niños hay episodios agudos, subagudos y moderados. Los agudos son menos frecuentes, pero son gravísimos en los niños. Hay subagudos y moderados. En los niños, los cuadros agudos, se mueren el 2%, aún con tratamiento, cuando son niños menores de 2 años. Repito, niños menores de 2 años que le den episodio agudo, se mueren el 2%, aún con el tratamiento adecuado. Pero esto es lo común en ellos, a subagudos y moderados. Pero los pocos que hacen agudos, que a veces son bastantes y son pequeños, los más pequeños tienen que hacer formas agudas, es gravísimo. Bueno, luego, sean los niños que pasan esto, o los adultos que no le dio forma aguda, pasan a la enfermedad crónica asintomática. O sea que aquí, durante esta fase crónica, que dura muchos años, no hay síntomas, pero sí se está multiplicando el parásito lentamente. En ese tira y jala con los anticuerpos se va aumentando lentamente. Dependiendo de la inmunidad de la persona, el hecho de que de repente nunca llegue a la otra fase grave o que después de 2 años llegue a la forma grave. Todo depende de la inmunidad de cada cual. Por eso el 70% nunca se enferma, pero el 30% sí. Llegan a la otra forma, que es la crónica sintomática, severa, con grave daño cardiovascular o también gastrointestinal. ¿Ya? Aquí está. Miren, esta persona, estos niños, hacen forma aguda, subaguda, moderada. La aguda es la más grave, pero la mayoría es subaguda y moderada. De repente algún adulto hace fase aguda, pero no es realmente por el parásito, sino por la saliva del chichorro que le da alergia cuando les pica en la cara. Si no les pica en la cara, no pasa nada. Esta alergia les produce esa hinchazón en el ojo que se llama signo de Romaña, que antes se pensaba que era solamente cuando a uno le entraba el parásito, pero hoy se sabe que no. Esto es por la picadura en la cara, te inoculen o no el parásito. Entonces, bueno, los niños hacen estas 3 formas. Y si pasan de esta forma, entran, y los adultos que no lo sintieron o que solamente hicieron fase alérgica, entran a esta fase crónica asintomática que puede durar hasta 30 años.
En esta fase no hay ningún síntoma. Esta monja la tiene, está feliz. El parásito se está desarrollando lentamente en su cuerpo y no lo sabe. Y de ahí, después de 30 años, aparecen los síntomas en el corazón o en el tubo digestivo. Y ahí ya no hay marcha atrás, ya no hay remedio. Si se para la enfermedad, el daño queda hecho. Y si no, pues la muerte es segura. Entonces, en esta fase crónica asintomática que dura tanto tiempo y que no hay daño todavía, solamente hay anticuerpos, no hay ningún daño. Entonces, aquí es que el Programa Nacional de Control de la Enfermedad de Chagas tiene que hacer el pesquisaje en las zonas endémicas, tomar muestras serológicas, screening serológicas en gran escala a la gente para ver quiénes tienen el parásito en esta fase y darle tratamiento. Aunque sabemos que el 70% no se van a enfermar, pero no sabemos quiénes son, pues. Tenemos, por ejemplo, 1000 pacientes. Entonces, 700 no se van a enfermar. Y 300 sí. Pero ¿cómo sé yo cuáles son? Nadie sabe. Entonces, por eso esta fase crónica asintomática también se llama indeterminada. Entonces, hay que tratarlo a todos, eso es todo. Hay que tratarlo. Porque ya acá, aunque lo trates, puede morir el parásito, pero ya el daño está hecho. Entonces, no se olvide, la fase aguda, 1 mes, 28 días, y de ahí viene la fase crónica de largo tiempo, en donde no hay ningún síntoma, solo desarrollo lento de la enfermedad y que la gente no tiene nada más que anticuerpos, si es que se le ocurre hacerse anticuerpos para Chagas. Pero las autoridades de salud que saben dónde hay Chagas deben hacer muestreos periódicos en la gente que vive en esa zona. Hay tiempo suficiente, 30 años, 20 años. ¿Ya? Hay que hacerlo. 10 años que sean que es suficiente. Hay que hacerlo para estar de esa manera monitoreando y evitando que la gente se enferme. Más ha bajado de incidencia de Chagas por su propia, digamos, por la propia conducta de la epidemia, condicionado por los cambios de vivienda de la gente, el cambio de costumbre de la gente, que por aquí no hay ningún programa que funcione así, que ande buscando. Nosotros hicimos un estudio en el año 2000. En el año 2000 hicimos un estudio en la provincia del Oro, y en Piñas, por ejemplo, hicimos a toda la gente en Piñas serología, con las 3 pruebas de rigor, porque hay que hacer 3 pruebas diferentes. ELISA, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia. Y encontramos bastante gente que era portadora y no sabía. Entre ellos estaba el mismo director del hospital de Piñas, un doctor apellido Condon. Por el apellido que me acuerdo, que me dice Condón, era Condon. Bueno, entonces, él era un tipo atlético, alto, fuerte, que jugaba vóley, era galán el hombre, ya joven, unos 35 años, y tenía en su cuerpo el desarrollo del parásito. Como era fuerte, tal vez su inmunidad no iba a permitir que llegue a la fase sintomática. Iba a mantener a raya el parásito toda la vida, pero nadie sabe. Entonces, él también se trató y mucha otra gente que tenía, que eran portadores infectados y que estaban en desarrollo de esta fase, también se trataron. Ahí se cortó, por ejemplo, se salvó muchas vidas. Pero eso no se hace todos los años, de repente, ¿no? Porque no hay un programa que lo haga. Nosotros lo hicimos auspiciados por la Universidad Central de Quito y la Católica de Guayaquil. Hicimos ese trabajo. Pero fue por un año, no más, 2 años, nada más. Entonces, esta es la fase donde se debe trabajar. ¿Ya? Ahora, pregunta de examen. Está con rojo, con mayúscula, con negrita y subrayado. Mientras más joven es el individuo, más grave es la infección, más peligrosa. Ya lo vieron, los niños menores de 2 años se mueren aún con tratamiento el 2%. El curso clínico es variado, ¿no? En general. Ya dijimos cuáles son: la infección asintomática de algunos, la forma aguda, subaguda y moderada de los niños, la forma crónica asintomática, que es la fase larga, esta que está acá, ¿ya? Varios años, asintomática, y la crónica sintomática, que es la que ya aparece cuando no hay remedio, y cuando ya hay síntomas aquí no hay nada que hacer. Aparte se pone la forma clínica, que es la forma congénita, en los niños que nacen de madres infectadas con el tripanosoma, ¿no? Y ahí nos quedamos. Aquí en el duro, aquí en el grupo A. Isabela, ¿estás ahí? Doctor, ya guardo el tema. Aquí nos quedamos, la forma aguda. ¿Ya? Sí. Forma aguda. ¿Ya? Doctor, entonces tendríamos que terminar esta clase antes del examen, ¿no? Porque esta ya es nuestra última clase. ¿Perdón? Es
que esta ya es nuestra última clase de la semana. Sí, claro. Entonces, tendríamos que acabar esto la próxima semana antes de tener el examen. Claro, porque el examen es el día... ¿Ustedes tienen cuándo el examen? ¿Cuándo lo van a dar? ¿El martes o el lunes? Yo creo que es el martes, ¿no? El lunes terminamos ya y porque hasta ahí llega. Claro, tendría que ser el martes para poder acabar. Entonces, de una vez les pongo el examen el día martes a ustedes, ¿verdad? De una vez les pongo, para que ya quede... Doctor, ¿Ah? una pregunta. Dijo que iba a subir un espacio en la plataforma para subirlo del artículo de tutoría de... Ya les mando eso, ya que mañana les pongo la tarea, no se preocupen. Ah, ya, listo, gracias. El examen, ustedes son el MTLA, sería el martes próximo, ¿no? Ya. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ya. Entonces, con esto yo un bizcocho. ¿Qué te Gracias, pasa, doctor. Soledad, que te quedó triste? Doctor, justamente la semana pasada vimos un caso de cardiopatía chagásica ¿En dónde viste? en el Hospital Guayaquil. Ah, ya. ¿Y lo confirmaron? Un chico de 29 años. ¿De dónde era? Creo que era del Loro. Mira, ese chico Sí, se infectó muy pequeño. Se infectó muy pequeño, seguramente de los 3, 4 años. Por eso ahora, 20 años después, te hace la forma. Y mira, no lo detectaron en tanto tiempo que estuvo asintomático, porque no hay un programa que los monitoree. Ahí está la falla, ustedes están viendo. ¿Cómo una persona tan joven puede tener Chagas si el periodo asintomático es largo? Y el programa debe monitorear a la gente en esa zona. Es lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Bueno, entonces, con ustedes me despido. Pasen bien, un abrazo. Ya saben, nos vemos. Chao, chao. Listo, doctor, descanse. Hasta Chao. lunes. Gracias. También. Saludos, pues.